Pois a verdade é que me fai moitísima ilusión terose comigo pois a esta convidada máis que nada pola súa simpatía e sobre todo por súa experiencia que me permitirá pois manter, espero que unha conversa moi agradable, espero que a miña curiosidade tampouco non a moleste demasiado. María José Lorenzo, moi bons días. Bos días, ¿cómo estás? Me encanta, la encantada soy yo de hablar contigo. Por que María José Lorenzo é xornalista? Porque de pequeniña eu quería escribir e a única maneira que encontrei para poder facelo foi pues, entrevistando a xente, poder escribir como periodista, porque o de escritora vino despois. Voy a hablar en castellano que me manejo mejor. Sí. Yo de pequeñita escribía pues poesía y escribía cosas. Y luego pues ya decidí que bueno, pues que la única manera de poder escribir era teniendo un personaje delante y poder escribirlo, ¿no? Y así surgió. A mi madre le parecía una locura, ¿no? Porque era como demasiado frívolo el mundo en el que yo empecé a moverme, le parecía muy frívolo. Pero bueno, al final lo entendió y acabó presumiendo de alguna portada que otra que conseguía hacer con mis noticias, ¿no? Una de ellas, la última, que ella pudo tener en su mano, fue, y eso a lo mejor te resulta curioso, ¿tú te acuerdas del caso Gürtel, que estaba Bigotes, ¿no? Sí. Bigotes famoso. Sí. Pues su mujer era Esther del Prado, que era una actriz que había trabajado pues en teatro, en cine, y le hice una portada para Interview. Y esa fue la única vez que yo vi a mi madre presumir y decía a todo el mundo, esta es mi hija, estaba ingresada ya porque estaba sentenciada de muerte y bueno, presumía, yo es la primera vez que vi que presumía de esto. Y luego entre sus cosas encontré que guardaba todo. Sí, súper, muy bonito. María José, entre tantas entrevistas, así, se te pregunto de repente, cales che veña a cabeza polo emotivo que foron ou polo especial que para ti supuseron algún tipo de sentimento especial? Mira, una fue Michael López Alegría, que es un astronauta, que ¿Sí? era medio americano, bueno, sigue siendo medio americano y medio español. Su madre era americana y su padre era de Badajoz. Y fue el primero que hizo un paseo, fuera de la... ¿Espacial? ¿Será posible? Un paseo espacial, Sí. ¿no? Entonces él estaba en Houston y yo comuniqué con él y me invitó a ir a Houston. Y me fui con un fotógrafo, hicimos una entrevista preciosa. Me llevó a la NASA, me subió, yo recuerdo una cápsula donde se entrenaban, y estaba justo muy vertical, ¿no? Y entonces, bueno, yo estaba subiendo y de pronto, para ayudarme, muy galante, me cogió de la mano y me tiró para arriba, o sea, impresionante, ¿no? Y luego fue muy bonito porque cuando nos despedíamos, él tenía que hacer unas horas de vuelo para complementar, digamos, su carrera, y ese día, pues bueno, para despedirnos, nos llevó al aeropuerto donde tenía, pues era un F-14, no te lo pierdas. Iba con su ramo de flores y con un sombrerito que le llevaba a Daría, que era su novia con la que después se casó en Suiza y que también tuve la suerte de poder cubrir la información y la publicó pues con un despliegue bárbaro. Y otra persona que me resulta, es que hay muchas, porque desde el Luis Miguel Dominguín, pero hay una muy especial que es Mario Vargas Llosa. Nada más es el premio Nobel. Él estuvo dando clases en Georgetown, en Washington, y justo coincidía que estaba el príncipe también en ese momento en la Universidad de Georgetown. Él estaba dando clases de español, y acababa de llegar con Patricia, con su mujer, y todavía en su casa, que era preciosa, pues un apartamento, pero en una zona muy bonita, porque Georgetown es muy bonito, y ahí pues casi tirados en el suelo porque no tenía ni muebles. Y al día siguiente pues hicimos fotos por la universidad, una universidad que tiene mucha... Es un personaje que me gustó, pero luego tienes a Luis Miguel Dominguín, por ejemplo, que es un torero, el padre de Miguel Bosé. Miguel Bosé también lo entrevisté, ¿no? Yo creo que me falta poca gente. Manuel Fraga Iribarne, yo hice la última entrevista a Manuel Fraga, que fue póstuma, y que estaba muy mayor, ya no fue presidente, aunque había ganado las elecciones, pero sabes que no. Sí.
que por coaliciones y tal no pudo ser presidente. Y una vez más me recibió. Y bueno, pues hicimos una entrevista muy bonita que nadie la quiso publicar, pero claro, justo el día que se murió, pues el Editorial Prensa Ibérica, que es la compañía del Faro de Vigo, el Levante, Información de Alicante, o sea, la Nueva España, pues la publicaron en línea, y para mí fue un orgullo, ¿no? Pero también, fíjate, en mi época de Sal y Pimienta llegué a entrevistar a Gerardo Iglesias, que en aquel momento era del PP, y yo me moría porque yo iba en calcetines todavía. Y aquello era como, ¡buah!, ¿sabes? Impresionante. ¿Cómo viches aquel Manuel Fraga en aquella entrevista? Mira, era la tercera o cuarta vez que yo le entrevistaba. Entonces, las primeras entrevistas que yo le hice, pues era un hombre con mucho vigor, ¿sabes? Caminaba, y con mucho vigor en la voz y mucha fuerza. Sin embargo, en la última, pues era como un ancianito venerable y muy sabio. Yo me quedaba fascinada escuchándole. Porque aunque no pronunciaba bien, porque su dicción, digamos, que era muy atropellada, ¿no? Claro, sí. Pero, sin embargo, las cosas que decían eran con tanto sentido común y tan lógicas que tú decías, caray, este hombre lo necesitamos para seguir aprendiendo de él, ¿no? Y tal como está la situación, fíjate cómo fue a dónde hemos llegado con la situación, que no es que yo no estoy hablando de izquierdas o derechas, yo estoy hablando que en el mundo de la política, de izquierdas, de derechas, de centro, en las ultras izquierdas, ultras derechas, falta gente con mucho sentido común y con experiencia y con un saber hacer. Me da la impresión de que son todos los políticos muy analfabetos en este momento. As entrevistas para ti máis emotivas non tiñan unha concordancia, a ver se me explico, María José, non foron necesariamente as que máis difusión tiveron, ou sí? Sí, yo afortunadamente mis entrevistas han sido siempre reconocidas y bueno, pues el dueño de Ola en aquel momento, ahora sigo tratando con su hijo, ¿no?, que es el dueño de Ola y además director, y Eduardo Sánchez Junco con Javier Osborne, que Javier Osborne es una leyenda dentro del periodismo, está vivo todavía, yo hablo con él de vez en cuando, pero no quiere tener ningún tipo de protagonismo. Pero siempre han valorado mucho mis entrevistas. Mira, recuerdo cuando falleció Joaquín Prat, pues bueno, pues a los pocos meses su viuda, Marian, pues se encontró con un amor de la juventud y se fue, es piloto, que además es un piloto que vive en Cambados actualmente, Rafa Belón, y bueno, la invitó como amigo de adolescencia, le invitó, bueno, pues vente a Nueva York y se fueron en un viaje a Nueva York. Y yo no sabía nada, ¿no? Y de pronto yo tengo una llamada de su director de Ola, que es Javier Osborne, y me dice, Marijo, que lo que tienes hablado con Marian es para mí. Le digo, Javier, ¿de qué me estás hablando? Porque yo no había hablado nada con Marian. Bueno, que lo que hagas con Marian es para mí. Vale, Javier. Entonces ya le llamo a Marian y le digo, Marian, ¿qué es lo que tienes para mí? Me dice, mira, que me contó la historia, me fui a Nueva York con Rafa Beno, ha habido unos paparazzis que nos hicieron fotos, las llevaron a Ola y entonces quieren hacer un reportaje. Y yo les dije, bueno, yo hago el reportaje, pero la condición es que lo tiene que hacer María José Lorenzo. Y claro, es decir, que todo eso, yo creo que es un regalo maravilloso, pero supongo que yo también tenía mucho que ver en el sentido de que siempre la traté con muchísimo respeto a ella y a toda la familia, ¿no? Porque relacionada con Joaquín, que es un poco el heredero, con Alejandra, con la pequeña Andrea, que también es periodista, y con la propia Marian. Yo siempre fui muy, 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 muy dedicada a la hora de... Y la primera entrevista que yo hice después de morir Joaquín Prat, pues bueno, por deferencia, nos sentamos en aquella casa maravillosa y estuvimos leyéndola y ahí lloraba todo el mundo porque saqué la parte más humana de la familia y de Joaquín, que era pues un crack de la comunicación. María José, ese periodismo de palabra, ese periodismo decente, crees que, como no teu caso, no caso este que comentas, sempre ten premio ou non sempre é así? Non sempre o periodismo decente e honrado triunfa? Yo tengo que reconocer que la vida profesional ha sido muy generosa conmigo. Yo me he encontrado en el camino grandes compañeros y bueno, también he encontrado alguna gente que ha querido ponerme la zancadilla, pero yo no he entrado nunca en guerra, ¿sabes? Lo que sí es verdad es que era un periodismo
muy complicado. Ten en cuenta que había que ir a buscar la noticia, pero la noticia no es como ahora, que un chavalín esto de Gran Hermano pues se lía con no sé quién, y dices, Dios mío, si es que ya no hay ni personajes, ¿no? En aquel momento es que si era Marta Chávarri, era Marta Chávarri, y su marido o era el Marqués de Cubas en aquel momento, o era Cortina. O sea, estamos hablando de pesos muy fuertes, muy fuertes. Mira, esta mañana hablaba con un amigo. En Madrid había un restaurante que se llamaba Maite Comodoro, que ya no existe, pero no, los dueños no son los mismos. Maite era una restauradora cántabra maravillosa y allí se reunía todo el mundo. Y recuerdo que yo era directora en aquel momento de una agencia que se llamaba Omega. Y bueno, pues nos enteramos de la noticia que se casaba don Isidoro Álvarez. ¿Quién era este señor? Nada menos que el dueño del Corte Inglés, prácticamente, ¿no? Y claro, se hicieron las fotos, ellos se enteraron y al día siguiente yo tengo una llamada, o ese mismo día yo tengo una llamada, quería hablar con la directora, tal, me pongo el teléfono y sí, querían una cita conmigo, por favor, esas fotos, antes de que hablemos, no, yo prefiero que no las publiquen y tal, vale, y al día siguiente llegan dos señores vestidos casi de uniforme, ¿no? Trajeados, con una educación exquisita, y enseguida me plantearon, don Isidoro, es que no es un personaje, no quiere salir. Claro, si usted dice que sí, nosotros no podemos presionar, pero venimos a pedirle el favor de no hacerlo, ¿no? Tuvieron una compensación para los fotógrafos y todo se quedó ahí. Entonces era un respeto que había, que ahora yo creo que no hay respeto. Primero no hay respeto y no hay rigor, porque a mí me da mucha pena cuando escucho algunas informaciones y digo, Dios mío, es que no tienen ni idea de lo que están diciendo. Están reescribiendo una historia mal, ¿sabes? Y eso con los años es la herencia que vamos a dejar a nuestros hijos y nuestros nietos, y es terrible. Porque hai que decir que María José Lorenzo, para quen non se dera conta da historia, viviu un xornalismo no que non había redes sociais ni móviles ni estas cousas, non? Un xornalismo máis complicado, de calle. Hombre, claro, aquello era pero sabes, era bonito porque ahora los miércoles, que es cuando salen las revistas del corazón y ves a los directores de las revistas sentados en el plató de distintos programas contando, pues bueno, pues mañana salimos con la portada de esta semana, por ejemplo, la portada de Leonor. ¿Y qué es lo que tiene Leonor? Pues está en bikini, cómo se hizo, cuánto pagaron, quién las hizo, de qué manera, y es descuartizar de tal forma la información que ya le quitas el encanto. ¿Sabes? Sí. Yo recuerdo que nosotros estábamos pendientes de las portadas porque era una época vibrante, y lo importante, ahora llaman exclusiva porque vas con un cheque y le haces una entrevista a cualquiera de esos personajillos, porque además es que son personajillos la mayoría. Y resulta que le llaman exclusiva. No saben diferenciar que la exclusiva es que tú has conseguido la noticia, tú en exclusiva, y la publicas en exclusiva. No, aquí es en fulanito, entrevista exclusiva, porque le has dado un cheque, ¿sabes? Entonces se ha estropeado mucho pero la prensa en general, la prensa en general, porque la política está igual, la deportiva lo mismo. Fíjate, me preguntabas personajes que me podrían emocionar muchísimo. ¿Sí? Yo entrevisté a Fernando Martín, que acabamos siendo amigos. Fernando Martín era un mítico. Qué grande. ¿Sabes de quién te hablo, Sí, no? baloncesto, jugador de baloncesto. Claro, yo no tenía que mirar para arriba porque soy chiquitita y él casi 2 metros. Nos íbamos a comer y nos lo pasábamos súper bien, fíjate. Son muchos personajes. Algún día tendré que escribir mis memorias, ¿no? Y contar las experiencias con cada uno de ellos. También entrevistaste a unos cuantos personajes del mundo de la música. Me viene a la cabeza Juan Pardo, Los Pecos, etcétera, ¿no? Bueno, con Juan Pardo llegamos a ser muy amigos. Para mí Juan Pardo llegó a ser como un hermanito mayor que me protegía, me cuidaba, y lo sigue haciendo. Lo que pasa que no nos podemos ver tan a menudo, ¿no? Pero sí nos hablamos. Está muy contento de mi trayectoria, se siente muy orgulloso porque él es bastante más mayor que yo, y entonces es como muy paternalista. Yo recuerdo de pasar vacaciones, a lo mejor una semana en Aestrada, que tenía una casa que la sigue teniendo en Remesar, se llama La Aldea, y bueno, era pasárnoslo muy bien con otras gentes, ¿no? Y con Juan es que le hice varias entrevistas. Lo que pasa es que Juan es muy difícil para entrevistar porque a él no le gusta, a él le gusta componer,
y le gusta tener reuniones con amigos. Pero eso de hacer entrevistas, bueno, ahora fíjate, decidió que no quiere hacer vida pública y yo cada vez que hago una presentación siempre es Juan, por favor, que no, Pepa, que no, que sabes que no, que no, que no. Y bueno, y siempre es que no. La última vez estuvo a punto de venir Liz, pero Liz tenía justo ese día un compromiso y tampoco pude contar con ella. Pero con Juan sí, maravilloso. Juan es maravilloso, un personaje maravilloso, maravilloso. Pero como persona más incluso que como personaje. Porque personaje, como te digo, es difícil porque como no le gusta ser entrevistado, pues entonces es más difícil, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, de vez en cuando me decía, venga, vale, hicimos un reportaje precioso. Tú sabes que es que eso es precioso, es una anécdota muy bonita. Cuenta. Él en la Estrada tenía una hijada que se llamaba Iria. Estoy hablando de hace 30 y muchos años. Uh-huh. Y de pronto me dice, ¿por qué no te vienes y tal? Y nos vinimos con el fotógrafo y yo, y aprovechamos e hicimos fotos. Y entonces, bueno, para hacer fotos, para contar lo típico, ¿no? Juan Pardo, padrino de una niña gallega de la Estrada, tal. Bueno, pues antes de yo llegar a Madrid, me llama Javier Osborne para decirme, Marijo, ¿tú me quieres contar? A ver, ¿qué está pasando con Juan Pardo y contigo? Dijo, ¿qué va a pasar? No, que tengo aquí unas fotos, que me dice una agencia gallega que Juan Pardo con su nueva novia. Digo, por favor, Javier. Eso me pasó 2 veces, ¿eh? Otra vez me pasó con el que era el yerno en aquel momento, el yerno más popular que tenía Lola Flores, el que fue marido de Lolita, Guillermo Furiase. Y también nos vamos a Marbella, hacemos ahí una entrevista y no sé qué. Y lo típico, que te saludas con un beso. Y la impresión, ¿sabes qué? La impresión esa de que justo cuando estás en la mejilla, pero hay un momento que parecía que nos estábamos dando un beso. Ostras, menos mal que por eso que me tenían cierto aprecio y me siguen teniendo, creo, pues me avisaban, pero fue lo mismo. Oye, ¿me quieres contar qué haces con una minifalda en Marbella dándome un beso a Furiase? Este fue Locampos, director en aquel momento de 10 minutos. Y le digo, Loqui, por favor, que yo no tengo nada que ver con Furiase, que estaba haciendo una entrevista, que te la voy a llevar. No, ya me lo imaginaba, pero no obstante, pues bueno, por si acaso, ¿no? Claro. Y bueno, son anécdotas que pasaban también. De vez en cuando se nos colaba alguna cosa, ¿no? Porque a veces tú percibes, ¿no?, que ese personaje tiene un potencial tremendo para el lector, pero a veces no da el juego que tú buscas, ¿no? Es decir, que eso también entra un poco la estrategia del propio periodista, pero también el carácter del propio invitado, ¿no? Siempre hay unos personajes que eran importantes. Ahora es que tú me dices, tengo un personaje que vende. Pues mira, Isabel Preisler es como ya un recuerdo lo que tenemos, ¿no? Es un personaje, la reina de corazones, nada menos. Su heredera podía ser Tamara, pero le falta la personalidad arrolladora que tiene Isabel Preisler. Si me dices artistas ahora, cantantes, pues bueno, yo entiendo que sí, que existen pues mucha gente que siga Bisbal, mucha gente que Alex Ubago, Pablo, o sea que hay mucha gente, pero el fenómeno aquel de fans no, y o sábado, sabes que fue a ver os Pecos, ¿no? En A Coruña, no Coliseo. Y los Pecos pues son el fenómeno fan, o sea, siguen siéndolo. A estas alturas, después de 45 años, se han montado una gira con uno de los representantes o managers, los clásicos, es decir, que sigue funcionando lo que siempre funcionó, porque está bien hecho. Eduardo Gerbós, que fue el creador de los Chichos, de Módulos, fíjate lo que te hablo, pues de golpe se ha inventado para hacer una gira con los Pecos, y se cogió al que mejor maneja la prensa de este país, que es Domingo García, que hasta hace muy poco era director de marketing y prensa de Universal. Se montó su propia empresa y él, ¿sabes cómo hace la promoción? ¿No? Llevando a los Pecos de radio en radio, de televisión en televisión, de periódico en periódico, es decir, el contacto del artista. ¿Y qué está consiguiendo los Pecos? Pues en A Coruña 11.000 personas, ¿eh? En Madrid arrasaron. Impresionante ver a la gente en la estación de metro de Goya cantando las canciones de Pecos. Eso sigue existiendo, es decir, que hay un público que necesita, que pasa del como yo le llamo,
el conejito Bunny, ¿no? Que es muy malo, o sea, estamos dando unas canciones que son muy malas y que, bueno, yo espero que sean, pero que tienen que aparecer muchos Pecos, muchos Juan Pardos, muchos José Luis Perales, muchas Masieles, muchas Lolas Flores, y muchas Pantojas y mucha gente, porque estamos carentes de personajes de verdad, ¿eh? ¿Tú tuviste algún tipo de inclinación, de afición por entrevistar a personajes famosos, o era lo que, bueno, la salida laboral que tenías, o te gustaba más que hacer otro tipo de información, María? Mira, yo recuerdo que yo empecé haciendo la contraportada en Diario 16, que era una contraportada, y me hicieron una oferta. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo soy una Quijote, yo soy muy aventurera. Y entonces a mí me gustaba muchísimo más buscarme la noticia y sorprender al director de la revista llevándole el texto con unos titulares que quedase impresionado y unas fotografías que acompañaban a ese reportaje. Y entonces ahí es donde yo tenía siempre, lógicamente, un agente de ventas que se ejercía como tal, y entonces le decía, no, esto, y estoy hablando de millones de pesetas, millones de pesetas. Uh-huh. Y bueno, y entonces la portada, es decir, he conseguido ser portada de Hola, ostras, qué maravilla, ¿no? O de cualquier otra revista. A mí yo nunca discriminé, a mí me parece tan importante la revista Pronto como Hola, pero el ver ahí publicado tu trabajo, y la gente lo leía, y bueno, muy maravilloso, vamos, increíble. Acabas de aportar un dato que las personas de la edad media que escuchan este programa seguro que se acordarán, pero habrá gente joven que les llama la atención, ¿no? Cada momento que haces mención a un reportaje o una entrevista, hablas de ir con mi fotógrafo. Eso hoy casi es impensable, ¿no? Hoy en día uno hace todo, pero de aquella un fotógrafo era una parte indispensable en el trabajo. No, yo creo que ahora mismo sigue siendo indispensable. Los grandes fotógrafos, es decir, luego puedes hacer unas fotos, que es que claro, luego es que tú ves el trabajo y dices, madre mía, qué falta de ingenio. Las fotografías, y en Ola se sigue ejerciendo la fotografía buena, y en Sebana también tienen buenos fotógrafos. Es decir, y en Interview no te quiero contar, aquellas portadas de Interview, es que había que medir cómo tenía el dedito puesto la chica que estaba haciendo el topless, ¿no? O la famosa. Es decir, no, hay una parte artística. Lo que pasa que, bueno, pues ahora mismo, con las redes sociales, ya los famosos se hacen sus propias fotos, claro. Están horrorosos y les da igual, y publican, me tira un pedito y lo publican, ¿sabes? En vez de guardar un poquito, por eso los famosos no son famosos ni tienen esa fuerza que tenían antes, porque ya conocemos todos de su vida. ¿Por qué? Porque es que lo cuentan todo. Yo si fuese famosa, yo no publicaría nada en redes de mi vida privada, no, porque preferiría siempre salir. Te da cierto caché salir en una revista en papel, oliendo el papel, eso te da mucho caché. Ya, ¿sabes? El salir en algún digital no merece la pena. Yo como famosa, si tuviese que aconsejar a alguien, le diría no publiques nada en redes. Y al final, pues, tú hacías esa alusión a los Pecos y a ese veterano manager, y quiero decir que lo que tú contaste es una muestra de que las viejas fórmulas también triunfan, ¿no? Claro, yo sigo viendo como, fíjate, Miguel Morales, que es el hermano de Junior, que es uno de los creadores de Brincos, y Brincos no habían nacido ni tú ni yo. Y siguen ahí, o sea, Brincos pueden llevar 60 años, ¿no? Sí, tranquilamente. Y siguen ahí con las canciones del sorbito de champán, ¿sabes? Y siguen funcionando y llenan. Lo que pasa que, bueno, luego hay otro tipo de música que está... El reggaetón es lo peor que le ha pasado a la música, yo creo. Sinceramente lo digo, ¿eh? Primero porque yo creo que las canciones tienen que ser poesía, tienen que ser un poco de literatura, tienen que tener un mensaje. Y es que el mensaje que te mandan estas canciones de reggaetón casi mejor no lo entiendas, porque suele ser... O sea, no sé cómo lo permiten las señoras estas que defienden tanto el feminismo. Yo soy feminista, ¿eh? Pero que defienden tanto el feminismo y ven que nos están insultando porque son insultos a la mujer, y ahí están. Y, ¿sabes? Maluma tiene unas canciones que son espantosas, y están las chicas se han vuelto locas porque que te guste hay una estética que es un poco que te causa rechazo. Pero claro, es como en la época, no, cuando salieron los grupos de heavy metal que decíamos, uy, qué agresivos, o aquellos, ¿cómo se llamaban
que iban siempre de negro, ¿cómo se llamaban? Los barrocos, no. Los góticos. Bueno, ¿perdón? Góticos. Claro, es decir, que siempre ha habido una moda, pero afortunadamente pasaron, ¿no? Y esto está durando mucho, el reggaetón está durando mucho. Yo creo que está haciendo un daño tremendo a la música, sí. Estamos con María José Lorenzo, todo pues un archivo de una parte de la historia del periodismo en este país. Yo no quería obviar otro tema, que es tu trayectoria como escritora. Tienes varios libros biográficos y me gustaría saber por qué unos personajes formaron parte de tus libros, como esos vinculados a la realeza, o Isabel Pantoja, o Ana Ríos. ¿Por qué estos personajes formaron parte de tus libros y no otros? Pero es por eso, porque yo creo que la parte periodística es la que influye en los libros que yo escribo. Fíjate, el primer libro está dedicado a una peluquera que era de Arcade, que fue detenida, que se llamaba Ana María Ríos, acabas de citarla, y se casó de por mujer y se marchó a México. En México la detienen, acusada de que se estaba haciendo contrabando con armas, ay, caray, armas de estas... Armas... ¿Sabes qué? Sí, armas nucleares, armas nucleares. No me salía. No me salía. Sí. Y escúchame, y bueno, la chica estuvo una semana allí, en la cárcel, pero en la cárcel literalmente, ¿no? Tratándola, parece ser que con un cuidado especial. Entonces, yo la veía en los noticieros y yo decía, si esta chica es tan mona, que esta chica debería de hacer una portada de Interview. Yo he sido muy osada. Y entonces habló con su director de Interview, Miguel Ángel Gordillo, y le digo, ¿qué te parece esta historia? Me dice, coño, que me parece maravillosa. Pero ¿la tienes? Digo, mira, yo me voy a Arcade, hablo con ella y todo será que me diga que sí. Si me dice que sí, pues nada, si tú estás dispuesta a pagarla. Le pagaron una pasta. Fueron 60.000 euros, ¿eh? Caramba. 60.000 euros que le pagaron a esa señora. Y bueno, pero aquí es que, tú sabes, la llegada que hizo, creo que llegó a Santiago, y en Santiago toda la prensa. Yo hice la presentación en el Corte Inglés de Vigo. Estoy diciendo muchos nombres comerciales, ¿no? No digo. No pasa nada. Vale, la cuestión es que en el Corte Inglés de Vigo, ahí estaba la sexta, la primera, la segunda, la tercera, la 4, o sea, todos los medios de comunicación. Todos. Sí. Pero claro, yo ese primer libro lo hago porque un editor de Galicia, Tucho Calvo, de Biblos, que había trabajado en La Voz, pues me dice, nena, y después de Interview tú tendrás una historia, y digo, la tengo escrita. Pues bueno, y se hizo ahí un librito y ya está. Y después, pues bueno, pues mira, la prensa está tan mal que tuve la suerte que la revista Semana pues pensó en hacer un libro con la historia de Cristina, la infanta Cristina, cuando pues tuvo este problema de cuernos con Iñaki Urdangarín, ¿no? Y bueno, pues a mí me fascinó. Y tuvimos mucha suerte porque era tan candente el tema, y es que además la Casa Real vende muy bien, y el libro, pues en la primera semana arrasaron, llegamos a los 5.000 libros en una semana, que parece ser que eso es imposible, ¿no? Y bueno, pues después yo propuse, porque estaba escribiendo unas memorias de la reina Sofía, y entonces la directora en aquel momento de Semana, la directora de medio de nuevos proyectos, me dice, María José, ¿por qué no hacemos las 4? Pero la condición es que deberías de hacer primero a Leticia, porque Leticia cumple los años en septiembre. Y le dije, vale, pues fenomenal. Y entonces ahí tuvimos una pequeña discusión que me costó vencer esa barrera, porque a mí es que el título me parecía y me decía a mi corazón que tenía que ser Leticia la plebeya. Y claro, ¿cómo vamos a poner la plebeya? Y yo diciendo, pues es que yo soy plebeya y no por eso ni soy mala persona, ni soy buena, simplemente soy plebeya, y ella es, Leticia, pues viene de la plebe igual que nosotros. Al final le conseguí que el libro se titulara así, y arrasamos. O sea, creo que en la semana se vendieron 10.000 copias de ejemplares de ese libro. O sea, una barbaridad. Y después ya hice a la reina Sofía, que me parece una persona súper encantadora, muy tierna, y tiene una historia muy bonita, y he tratado de resaltar pues esa belleza que tiene ella como persona, que no encontré esa empatía con Leticia, fíjate. Leticia quiero que me caiga simpática, y por su actitud hace que sienta, yo personalmente, no consigo simpatizar con ella, es como que siento un pequeño rechazo.
por su actitud. Puedo decir que de los 3 libros de la realeza, si se puede decir así, ¿te sentiste más a gusto escribiendo sobre Sofía? Sí, hice también el 4, que es Elena, la infanta que pudo reinar, porque todo el mundo sabe que ella es la primogénita y lo normal es que ahora tuviésemos una reina, Elena I de España, ¿no? Bueno, pues yo cuento quién es Elena y también es muy tierna. Pero de las 4 mujeres, la que más me impactó, porque claro, cuando tú empiezas a averiguar quién es el personaje y adentrarte en ellos, pues hay veces que te emocionas mucho, y la única con la que me emocioné muchísimo y me sentí muy identificada como mujer, yo creo que le debemos mucho a Sofía, muchísimo. Sobre todo debemos que haya una democracia en España, debemos que ha sabido estar siempre en su papel de reina, con mayúsculas, y yo creo que si en España tenemos una democracia y si el padre del rey Juan Carlos, don Juan de Borbón, que era el que tenía que haber sido rey, abdicó a favor de su hijo, yo creo que hay una labor muy importante por parte de la reina Sofía, porque ten en cuenta que padre e hijo no se odiaban, es decir, había unas imposiciones ahí y no era fácil a un rey decirle: usted tiene que dejar de ser rey, no va a ser rey en su puñetera vida. Eso lo dice un dictador, ¿no?, que era Franco. Y ahí lo que se crea es un malestar. Don Juan no le gustó no ser rey y se enfadó incluso con su hijo, y ahí estaba Sofía templando gaitas para que padre e hijo tuviesen una buena relación, y lo consiguió, y ahí nació la democracia, la monarquía, la democracia y todo eso, ¿no? Da la impresión de una mujer fuerte, pero también una mujer sufridora, y con esto creo que no estoy inventando nada. No, es una mujer muy sufridora. Bueno. Es una mujer muy sufridora porque ella no la ha tenido fácil, es decir, ella cuando llegó a España, ten en cuenta que ella venía como la extranjera, apenas sabía hablar español, venía como princesa, y la metieron en el Palacio de la Zarzuela, pero no el palacio como tal, lo que era el pabellón de caza, decorado por doña Carmen Polo, la mujer de Franco. Sí. Le llamaban la extranjera, la humillaban. Se quedó embarazada de Elena al año de casarse, y automáticamente empezaron. Luego se comprobó de que el señor pues tiene la bragueta muy alegre, pero en aquel momento yo creo que no, y sin embargo pues ya empezaron a hablar que sí le estaba siendo infiel, ¿no? Para una chica joven embarazada. En aquel momento yo creo que Juan Carlos no estaba pensando en cosas frívolas, creo que estaba más preocupado por la situación que había, que era una situación muy delicada. Pero esta mujer lo pasó muy mal. En España se lo hicimos pasar muy mal. La griega tenía otra religión que no era la nuestra. O sea, no se lo hicimos pasar bien. En España, en aquella época, en los corrillos de aquella España rancia, no estaba bien tratada Sofía. Y tuvo que aguantar todo eso. Y lo aguantó por amor, ¿no? Porque en esa pareja hubo amor. Que luego se acabó, pues sí. Que luego fue traicionada también. Pero hubo amor, se casaron por amor seguro. Y en todo esto, en toda esta trayectoria de María José Lorenzo, ¿cómo aparece Isabel Pantoja? Primero aparece Zapatones. Es que yo Zapatones es mi niño mimado. Zapatones, el peregrino eterno. Que además aprovecho para decirte, el año pasado, en el mes de octubre, creo que, en verano, no recuerdo, hicimos una presentación en Camariñas, en Ponte do Porto, que es donde él nació. ¿Dónde nació él? ¿Dónde nació él y dónde nací yo? Ah, tú también naciste ahí. Bueno, me encantó. Es un sitio súper bonito. Es que Galicia es bonito por donde lo mires. Pero ese sitio es precioso, tiene un encanto especial. La presentación la hicimos en el casino, que es un casino además de los pocos que quedan. Exacto. Tiene historia. Ahí estaba Pepe Iglesias, que es el hermano de Zapatones. Ahí estaba Jesús Picayo, que es el presidente de Solpor, ¿no? Y ahí estaba pues Sandra Insua y Encarna Niñeros. Sí. Y bueno, pues a mí me hizo mucha ilusión porque en ese momento la alcaldesa dijo que ese libro le había dado pie para pensar en hacer un monumento a Zapatones. Y yo creo que este año, que el día 15 de mayo se cumplirán 10 años
de su muerte. Sabes que Zapatones murió en Pontevedra, pero está enterrado ahí en Ponte do Porto. Claro. Yo creo que aproximadamente en esa fecha, yo creo que la alcaldesa cumplirá con esa promesa que hizo allí públicamente. Yo le dije además que me gustaría, como está enterrado en plan benéfico, que también me gustaría que respetaran, y ella prometió que tampoco iban a levantar sus restos mortales. O sea que yo creo que pronto yo voy a estar por ahí y voy a tener la oportunidad de darte un abrazo. De hecho, recientemente, a raíz de una pregunta en otro medio de comunicación, concretamente en Radio Voz, una pregunta de la oposición, la propia alcaldesa confirmaba que sí, ¿no? Que habría ese homenaje. Claro, y me parece fantástico. A ver, es una señora, te digo, la alcaldesa súper educada, me trató muy bien, o sea, fue una tarde muy bonita. Había mucho público además, porque hacía calor, pero la gente se quedó allí, firmé no sé cuántos libros. No, muy bien, yo fui muy bien acogida ahí, y la señora alcaldesa me pareció como que sabía de lo que estaba hablando, y sabía cómo, porque esto, Zapatones, de alguna manera, hicimos la presentación en la Casa de la Cultura de Santiago, y ahí estuvo el director general de turismo, José Manuel Merellas. Y yo creo que es porque saben todos que Zapatones es un icono para el turismo, es un icono del Xacobeo, es un icono de Santiago, del peregrino. Es decir, yo creo que lo que hay que hacer es potenciarlo. Y te cuento más, es muy probable que se haga o una serie o una película, se está viendo. No me digas. Y te cuento más. Ah. Hay unas asociaciones de gallegos ilustres, célebres, que forman parte de la diáspora del mundo, del gallego, y quieren hacer un monumento a Zapatones en Santiago. Y creo que ya están en contacto incluso con la alcaldesa de Santiago, y bueno, por eso yo creo que Zapatones, fíjate, yo ni le conocía, y de golpe descubrí un personaje pues que no sabía que movía tanto, sobre todo porque es muy popular, es muy querido. Y el libro está funcionando bien, interpreto, ¿no? Sí, el libro se está vendiendo bien, que es que, a ver, vender 100 libros en una semana, eso es un éxito. Ahora sí, en claro. España no se lee. Y además, bueno, yo siempre digo, si escribo hasta yo, es que hay muchísima gente escribiendo y todos queremos tener un lugar. Entonces, pues bueno, Pilar Cernuda, que estuvo en la presentación en Madrid, me decía: María José, es que con Zapatones tocaste la tecla. Y bueno, pues mira, yo estoy contenta. Y ahora lo último que estoy haciendo, pero que no pude, tuve que suspender la presentación porque tengo una vértebra rota, que me la rompí el 26 de diciembre y sigo convaleciente todavía porque es muy doloroso y muy complicado esto. Pero tengo Isabel Pantoja, sigo siendo esa. Y parece ser que la serie que van a iniciar próximamente, que acaban de firmar, esa serie va a estar basada en el libro que yo escribí. Cuando me lo cuentan yo casi me echo a llorar, porque claro. Eso significa que tengo que ser muy exacta con su vida y debo de contar mucha verdad, porque si no, ¿sabes? Y me encantó. Y eso que mandaron un comunicado diciendo que mi libro no era una biografía autorizada. Claro, yo nunca le pedí autorización porque sabía que no me lo iba a hacer. Y sin embargo me llevo bien con ella, o sea, me llevo bien como personaje y periodista. Yo con Isabel Pantoja nunca he tenido problema. Es más, a mí nunca me cobró un duro, por mucho que todo el mundo diga: ¡oh, es que cobra! Puntualmente ha cobrado trabajos, hizo las campanadas, las cobró. Hizo lo de Supervivientes, claro, ¿cómo no lo va a cobrar? Pero a mí, yo la última entrevista que le hice en su casa de La Moraleja, a mí me la regaló y fueron mucho dinero publicado en Ola, ¿eh? Y nunca me pidió nada. Me pidió maquillador y peluquero. Tengo dos curiosidades. La verdad es que estaría hablando contigo 5 horas, pero el tiempo es el que es, y tengo dos curiosidades con respecto a este tema. Evidentemente, si puedes contarme. Digo yo, la dinámica tradicional, ¿cómo era? Por ejemplo, yo soy un famoso y tú quieres entrevistarme. ¿Me llamas y me haces una oferta económica, o simplemente me invitas a una entrevista y yo te pido? No, mira, siempre, generalmente, a no ser que tú conozcas al personaje, claro,
generalmente tienes que utilizar a una persona que es o su asistente o su manager, y entonces le dices, mira, yo soy María José Lorenzo y quiero hacerle una entrevista. Pues en este caso yo le solicité la entrevista a Isabel Pantoja, la que estamos hablando ahora, a María Navarro, y María Navarro me dijo, ¿para qué medio es? Y yo le dije, pues la vamos a publicar en Hola. Ah, pues me parece fantástico, acababan de entregarle la medalla de oro de Andalucía y le pareció maravilloso. Oye, pues era en Navidad, pues mira, el día tal, no recuerdo exactamente, y que lo único que, vamos, te pido que la peine Leonardo y que la maquille Juan Pedro. Ah, perfecto. Se hicieron las fotos, yo hice la entrevista y te digo, la entrevista, yo siempre grabo las entrevistas. Termino de grabar la entrevista e Isabel y yo nos quedamos tomando una Coca-Cola y aquello se hacía eterno. Y Isabelita, la niña, jugando por allí, mami, y no sé qué, que al final tuvimos que decir, oye, que estamos súper bien, qué bonita la charla, pero ya tenemos que finalizarla, ¿no? Porque la entrevista mejor fue después de la que yo había grabado, ¿no? Pero yo respeté, claro, es que tú tienes que respetar. No vale eso de, estuve anoche en una fiesta y me dijeron que Isabel Preisler estaba embarazada. Oiga, no. Es que para tú contar que una persona está enferma, está embarazada, o tiene una adicción, o tiene lo que sea, todo eso tiene que decirte el personaje. Y lo que tenemos que creernos los periodistas, aunque nos mienta el personaje, si dice que está embarazada, está embarazada. Si dice que no, es que no, aunque después a los 7 meses la veas como una tripa bárbara. Somos notarios y como tal tenemos que, ¿sabes?, averiguar la verdad. Pero hay cosas que son intimidades, es derecho al honor y ahí, cuidado, no nos podemos meter, ¿no? Por lo tanto, en base a mi pregunta, en este caso el asistente de, no sé, no quiero poner un nombre, pero de Perico de tal, pues te diría, No, María José... te cuento, mira, con Michael López Alegría, el astronauta, que es lo más complicado, pues fue tan sencillo como llamar a la NASA en Estados Unidos. Y solicitar una entrevista y luego ya me llamó él y ya hablamos y cómo lo quieres enfocar, pues lo quiero hacer así y bueno, pues vale, pues hacemos un reportaje fotográfico por todo. Fíjate cómo era de modesto, humilde y porque los grandes son humildes y son gente normal. Llevaba un coche cuando salimos de la NASA nos subimos y le digo, ¿y ese ruido? Y me dice, es que llevo el tubo de escape que está roto. Digo, pero, ¿y esto? Dice, no, porque como no he tenido tiempo, pero el coche era un cascajo de coche. Oye, un señor astronauta de la categoría suya, yo me imagino que gana muchísimo dinero, pero es tan normal que no era necesario llevar un Mercedes último modelo, ¿sabes? Llevaba su coche, un utilitario normalito. Claro, claro. Y la última curiosidad es, ¿por qué en ese libro, por qué Isabel Pantoja y no otra artista? ¿Por qué ella? Porque sabes lo que pasa, que a pesar de que hay muchos artistas, no todo el mundo tiene una historia como Isabel Pantoja. Ya. O sea, tú me dices, con Julio Iglesias, vale, el otro día me preguntaban, ¿y Julio Iglesias? Pues sí, creo que hay alguien que escribió una historia. Pero la historia de Julio, lo más dramático que puede tener es cuando tuvo el accidente de tráfico, ¿no? El otro día lo lamenté mucho por Carlos Herrera porque soltó ahí una historia y al final Julio lo ha desmentido. Y me da mucha pena porque Carlos, a veces, ¿sabes?, tenemos que contrastar un poco más cuando se trata de enfermedades. Isabel Pantoja es que lo tiene todo. Es una mujer que puede no parecer una luchadora, pero mira, cuando escribo, yo me puse en su situación y dije, a ver, recién casada, con un niño de 7 meses, y se muere su marido. La pobre mujer se queda, y Isabel estaba enamorada de Paquirri estaba enamorada de Isabel. Yo coincidí con ellos 4 o 5 días antes de morirse Paquirri en Televisión Española, y a él se le caía la baba. ¿Qué hacía el torero en Televisión Española acompañando a su mujer? Porque iba a hacer una historia de un programa musical con Miguel Bosé. A ver, ¿sabes? Estaban enamorados. Y se queda así, se queda viuda, con un niño. Y luego todo lo que hace, es decir, acaba en la cárcel por amor. Es que tiene unos argumentos para ser una novela. Y luego el resto, ¿qué es? Pues se casan, se enamoran, triunfan. Y claro, si empezamos a hablar de los éxitos, pues bueno, Rafael, pues sí, triunfa en Rusia. Pero a la gente lo que quiere es otro tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que el éxito de esta biografía no autorizada, yo creo que es que justo cuento desde la objetividad su historia, desde que nace hasta ahora. Bueno, intuyo que
que tu cabeza sigue fluyendo, siguen fluyendo ideas. Sí, bueno, mira, estoy trabajando ahora en las memorias póstumas de mi amigo Rupert. Rupert. Que falleció, sí, el peluquero de las estrellas. Lo tengo ya casi escrito, estoy intentando finalizarlo si me deja la espalda, y va a ser un pelotazo porque Rupert es que tiene una historia tan maravillosa, y era otro personaje maravilloso, y tiene una historia preciosa, y la comienzo desde que nace en Tomelloso hasta el día que se muere, ¿no? Y yo creo que va a ser otro exitazo. Lo que pasa es que primero tengo que recuperarme de la espalda. Aún así estoy yendo de vez en cuando a Quen anda aí, que es el programa de la televisión gallega, y me divierto mucho hablando de estas cosas, ¿no? María José, de verdad que ha sido un auténtico placer hablar contigo. Al contrario, el placer ha sido mío. Y seguramente me quedaron muchas cosas en el tintero, pero bueno, creo que... Si quieres hacemos una conversación cada semana. Si esto te funciona y los oyentes quieren, yo no tengo problema en hacerte una colaboración cada semana hablando de cosas del corazón, que es muy divertido. Y además está bien que la gente conozca un poco que la presa del corazón no es tan mala como la pintan. Yo toda la vida la he defendido porque era como la hermana menor del periodismo, ¿no? Porque uno escribía economía, el otro escribía deporte. Fíjate, yo empecé en Colpisa, que ahí había el de deportes, el de política, el de economía, ¿sabes? Y la de corazón era como denostada. No, la prensa del corazón hay que dignificarla, cosa que ahora no se está haciendo. Y yo voy a seguir haciéndolo siempre que pueda. ¿Tienes agenda, tienes diario, me refiero? ¿Guardas recuerdos escritos y esas cosas o no? No. Yo cuando me pongo a escribir, ese es el momento que empiezo a buscar la información. Lo que procuro, lo de Rupert no, porque lo de Rupert es de su viva voz, claro. Me cuenta toda su vida, con lo cual tengo unas grabaciones maravillosas que hace poco Sonsoles Onega quería que fuese a su programa y que llegase, pero yo no voy a traicionarle, es decir, eso va a salir reflejado en un libro, biografía, novela, y él estuvo en la presentación de Zapatones en la Casa de Galicia en Madrid. Estuvo allí conmigo. Tengo unas fotos súper tiernas con él. Porque era mi amigo. Rupert era muy, muy grande, muy grande. Tengo la suerte de haber conocido a gente tan importante, pero no importante porque sean presidentes del gobierno. ¿Sabes que que esto es muy importante? Cuando Mariano Rajoy era vicepresidente del gobierno con Aznar, ¿sí? Yo le entrevisté en Moncloa. Y fantástico. Yo cuando salí de allí le dije al fotógrafo, me he enamorado, y me dice, ¿cómo te vas a enamorar? Oye, ¿cómo gana de cerca el señor Rajoy? Y le hizo una entrevista preciosa que publicó, hablándome de Elvira, hablándome de su faceta de padre, preciosa. Y Mariano Rajoy accedió a una entrevista a Lola sin ningún tipo de contexto peyorativo, me refiero. Sin ningún tipo de problema, y cuando llegamos a Moncloa con mi fotógrafo, que yo siempre iba con mi fotógrafo, el recibimiento fue, estaba recibiendo a una gallega, además le gusta potenciar a los gallegos. Y ya, lo primero que dijo, mira, esta foto que tengo aquí, una foto que había hecho recientemente en Santiago, y cuando nos fuimos, al fotógrafo le regaló un puro. ¿Tú fumas? Sí, sacó de una caja un puro y se lo regaló. No sé lo que costaría ese puro, supongo que caro, ¿no? Sí. Pero súper cercano, te digo, súper cercano, y súper cercano e inteligente y con sentido común. Son esos los políticos que necesitamos ahora. No te imaginas lo bien que me lo he pasado. Espero que los oyentes lo pasaran la mitad de lo que he disfrutado yo con esta conversación. María José Lorenzo, señora, muchísimas gracias. A usted, señor, es un placer siempre. Te mando un abrazo muy fuerte y gracias por invitarme a tu programa. Un abrazo fortísimo. Fuerte para ti. A todos, ¿no? A Ponte Loporto especialmente. Un abrazo. Un beso, chao.